Hola mi gente, estoy de nuevo aquí de regreso después de unos cuantos videos de viaje y la verdad es que vengo aquí porque estoy en burnout. Todavía tengo muchos videos que editar, pero estoy en burnout, estoy sintiéndome sin motivación porque empieza el invierno y mi rutina me está consumiendo poco a poco, así que se me ocurrió, mi luz se mueve. Tengo un spot muy frágil, así que lo siento mucho de antemano. Bueno, como decía, estaba pensándolo y el día de hoy les voy a contar algo, les traigo un story time de mi estafa en Francia. Voy a hacer una pequeña serie de mis pequeñas tragedias desde que llegué. Para los que no saben, hace 4 años que estoy viviendo en París. Y nada, han pasado cosas durante esos 4 años. Bienvenidos a esta serie llamada Tragedias en Francia. No le he puesto nombre, así que bueno, improvisando. Yo llegué a Francia, a París, en 2021, en septiembre. Yo estaba buscando un trabajo porque había encontrado un lugar en el que trabajo actualmente, pero en aquella época solo tenía como 3 horas a la semana y era lo único, no tenía muchas horas de trabajo, entonces no estaba ganando mucho dinero y yo necesitaba más horas porque la renta no se paga sola, ni la vida en París, que es muy cara. Me puse a buscar en internet como cualquier persona de esta generación y encontré un sitio random, ya ni siquiera recuerdo el nombre, en el que encontré una oferta de trabajo de persona de limpieza. O sea, esto es lo que la oferta me proponía. Yo iba a tener que ir a la casa de una familia que vivía entre dos ciudades porque el marido trabajaba en una ciudad, pero ellos tenían su casa en esta otra ciudad, entonces necesitaban como mantenimiento de esa casa, etcétera. Hasta aquí todo sonaba razonable, todo sonaba normal. Y lo que a mí me convenció de tomar este trabajo, de decir, venga, voy a hacerlo, fue que yo necesitaba algo que se adaptara a mis estudios. Entonces, dije, venga, tomo este trabajo y ahí empezó todo. Yo empecé a tener intercambios con la persona que se supone que era la esposa del hombre este que trabajaba fuera de la ciudad. Aquí la Irlanda, editora de videos. Es que mientras más edito el video, más vuelven a mi mente los recuerdos. Y me acabo de acordar que mis intercambios no fueron solo por mensaje, sino que hubo también llamadas. Y la persona era un hombre. Y este hombre se hacía pasar por el abogado de la señora o algo así. Y yo caí en eso. Y me explicó que, bueno, todo bien, yo acepté, etcétera. Y me dijo que para que yo pudiera empezar a trabajar había que pagarle al plomero porque había que reactivar el agua, etcétera, para que yo pudiera tener acceso al agua y limpiar. Lo cual me pareció como, pues, normal. Dije, bueno, pues sí, ¿no? Y me dijo, mira, te voy a mandar un cheque a tu domicilio. Cuando te llegue me avisas. Ese cheque va a tener tu primera paga y lo que le vas a dar al plomero. Y yo dije, ok, no me pareció tan loco. Yo dije, pues está bien. Y bueno, pasaron los días, el cheque llegó a mi casa porque sí, le di mi domicilio a una persona totalmente desconocida. Es que pienso en esa Irlanda y solo quiero darle un abrazo. Pero bueno, cuando llegas a un nuevo país no sabes cómo funciona todo y todo te parece como normal. Siempre justificas las cosas como, bueno, seguro así es acá, seguramente así lo hacen, na, na, na. No, intenta preguntarle a alguien antes de hacer las cosas. Entonces, yo recibo el cheque. Era un cheque de 1.500 euros. 1.500 euros. ¿Sabes cuánto es eso para un estudiante? Mucho. Y para un estudiante latino, todavía más. Pues me dicen, mira, vas a hacer esto. Ya, yo avisé, oigan, ya me llegó el cheque. Y me dicen, vas a ir al banco, vas a depositar ese dinero en tu cuenta y después te decimos qué hacer. Y yo como, bueno, ok, fui al banco. Yo deposité el cheque en mi cuenta y a mí nadie me dijo nada, o sea, fue como, ok, sí, rápido, lo hicimos. Nunca nadie me dijo nada, nadie me advirtió sobre otras cosas que enseguida les voy a contar. No sé, al día, a los 2 días, no recuerdo muy bien, ese dinero cae en mi cuenta.
Y pasa que en Francia, al menos en una cuenta de banco, del banco en el que yo estoy, y creo que en cualquier otra cuenta de banco, pero en el banco francés, si alguien te deposita un cheque, o si tú lo depositas, el dinero se va a reflejar en tu cuenta. Pero hay que esperar a que la otra persona, es decir, la persona que hizo este cheque, lo confirme. Porque no importa si esta persona no ha confirmado el cheque, ese dinero se va a ver reflejado en tu cuenta. Y nadie va a decirte, cuidado, ese dinero todavía no es tuyo. Nadie, el banco no te advierte como que espera un poco. No, nada. El dinero aparece en tu cuenta. Punto. Tú no sabes nada. Entonces, el dinero aparece en mi cuenta y a mí me parece como normal. Yo digo, ok, es dinero real. O sea, esa es mi lógica. Creo que en México, si la persona no firma ese dinero, no puede reflejarse en tu cuenta. Yo qué sé, yo era una niña de 21 años que no sabía nada. Es que ¿quién te enseña estas cosas? Pero bueno, yo veo el dinero en mi cuenta, la cosa me parece muy real y digo, ya, aviso a las personas como que ya está, ya tengo el dinero. ¿Qué hay que hacer? Yo me imaginaba que yo le iba a pagar en efectivo al plomero o algo así. Pasa que yo no puedo sacar cantidades grandes de dinero de mi cuenta de banco. O sea, si a mí me pidan, saca 1.000 euros, no puedo. No puedo, al menos no de una. Tengo que sacar en cantidades diferentes y en días diferentes. Entonces, claro, mi estafador pensó en eso y me dijo, vas a ir al bar o a algo que acá llamamos tabac, que son como cantinas donde venden todo esto de numeritos de la lotería, no sé cómo se le llamen, pero bueno. Me dijo, vas a ir a un tabac y vas a comprar unos boletos. No me acuerdo cómo se llaman, voy a revisar los mensajes y lo voy a poner aquí. Pero me dijo, y vas a comprar no sé cuántos de esos de 200. Y ahí fue cuando mi cerebro hizo como... Y dije, ¿qué? A mí me parecía muy raro que esta persona me pidiera eso. Yo dije como, esto deja de ser profesional. Y a todo esto, Charlie, mi hermano, estaba al corriente de todo lo que yo estaba haciendo. Él estaba en cada paso, seguía cada paso de lo que yo iba haciendo. Y como a Charlie le parecía como normal, como que a él nunca se le pasó por la mente, cuidado, foco rojo. A mí tampoco. Yo dije, bueno, pues Charlie lleva más tiempo aquí, si él no dice nada. Bueno, es que nadie te enseña estas cosas, es la vida la que te lo enseña. O una persona que ya lo vivió. Entonces yo ahí dije, weird, pero como les dije, yo no podía sacar dinero de mi cuenta. Entonces, claro, si yo quería ir a pagar esos boletos, yo necesitaba tener el dinero en efectivo. Y le dije al señor, y esta es la frase de la que me arrepiento por el resto de mi vida, ¿le puedo hacer una transferencia? Y el señor yo creo que pensó, wow, pero qué tonta es esta mujer. O sea, pero bueno, ese es el público al que ellos apuntan. Personas inocentes, extranjeros, gente quizás hasta menor de edad que está en la necesidad pura de ganar dinero. Y eso es lo más triste. Pero bueno, no es el punto de esta historia. La cosa es que yo le dije, ¿le puedo hacer una transferencia? Porque a mí me era más fácil hacer una transferencia que sacar el dinero un día y luego sacar otra vez y luego sacar otra vez y luego ir a comprar no sé qué y luego hacer no sé cuál. Yo dije, vámonos simple, yo le hago una transferencia. Pues error. El señor me dice, sí, 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 me pasa una cuenta de banco, lo cual era súper raro, o sea, yo de ahí debí de haber dicho, ¿what? ¿Por qué tú tienes la cuenta del banco del plomero? En fin, yo en ese momento, a mí todo me parecía normal y yo tenía los ojos cegados por la necesidad. Yo solo necesitaba un trabajo y estaba aferrada a esta idea de que este es un buen trabajo, me permitirá estudiar, bla, bla, bla. Entonces, le hice la transferencia de la suma humilde de 1.200 euros. Sí. Así que nada, le hice la transferencia y ya como que le mandé la captura de pantalla, etcétera. Después de eso, pasó un tiempo en el que no recuerdo muy bien qué sucedió. No recuerdo si la persona me siguió escribiendo o no. Hola amigos, aquí la Irlanda, editora del futuro.
Con respecto a esto, me acabo de ir a ver los mensajes porque todavía los tengo para ver qué pedo que estaba pasando entre que yo me daba cuenta de la estafa y le había hecho el depósito. Y me acabo de dar cuenta de que el hombre tuvo la osadía de decirme que me faltaba depositar 100 euros. Porque él me había dicho como que una parte del cheque era mi salario y entonces que yo me lo tenía que quedar, lo cual hice. Y pues al final me estaba reclamando eso que faltaba, el descaro. Qué bueno que no le deposité más eso. Me da mucha tristeza porque en los mensajes soy súper inocente, me pongo a disculparme. ¡Ey! Me están tapando la luz. Ven. Me da mucha pena porque en los mensajes me pongo a disculparme muchísimo. Que sí, perdón, señor, lo siento mucho, se lo deposito cuando pueda, na. Yo como que realmente me sentía mal porque en mi cabeza yo no había entendido y era mi culpa y no sé qué. Bebé, hazte para. Ya, me está tapando la luz. Pero yo en ese tiempo, que fue como de mediodía o un día, le conté a un amigo, le conté la historia y me dijo, ojo, cuidado, que hay gente que estafa así. Y cuando me dijo eso, yo dije, no puede ser, creo que me estafaron. O sea, porque en cuanto él me lo dijo, fue como si algo me hiciera clic en la cabeza y yo dijera, es real. O sea, y como que yo estaba tratando de convencerme de que las cosas así eran en Francia. Y al final, cuando él me lo dijo, fue como, seguramente fue una estafa. Ahí no acaba la cosa. Eso era un día en la noche. Un miércoles, para ser más exacta, un miércoles. El jueves, como a las 11 al mediodía, no recuerdo muy bien, yo llego a casa después de clases. Charlie ese día, mi hermano, se iba de viaje durante 3 semanas. Mi única referencia en Francia se iba de viaje durante 3 semanas. Entonces, yo entro al baño, checo mi cuenta de banco por azares del destino y veo en la parte que te dice cuáles son los cobros que se vienen, que todavía no caen, pero que se vienen, menos 1.500 euros, que era la suma total del cheque. Menos 1.500 euros. Y ahí fue cuando me di cuenta que me habían estafado. Yo ya no tenía ese dinero. Yo ya había transferido 1.200 euros. Y mi cuenta no tenía mucho dinero. Así que me quedé sin... No solo sin dinero, es que me quedé en negativos. Yo debiéndole al banco, ¿ya? Salí del baño, le dije a Charlie como, mira esto. No, o sea, dime por favor que estoy soñando, no sé qué está pasando. Le expliqué todo. Y me dijo, ve al banco ya. Y él se iba a ir. O sea, yo iba a ir al banco y cuando yo volviera él ya no iba a estar en la casa. Agarré mis cosas y me fui corriendo al banco. Llego al banco, llena de lágrimas, sin saber cómo hablar francés, porque cabe decir que cuando yo llegué a Francia yo ya hablaba francés, en teoría. Pero el francés que aprendes en la escuela no es el francés que se habla en Francia, para nada. Entonces yo todavía no dominaba muy bien el idioma y aparte estaba en medio de una crisis llena de sentimientos diferentes y triste y llorando y asustada y con mucho miedo y bueno, es que no se los puedo ni describir, pero yo me sentía súper mal. Llego llorando al banco y me atiende un hombre, cuyo nombre no recuerdo, pero vamos a llamarle viejo apestoso del banco. Bueno, el viejo apestoso del banco me atiende. Le explico, bueno, intento explicarle toda esta situación y decirle, viejo apestoso del banco, por favor, ayúdeme. Porque le cuento toda la historia, le explico todo. Y él, en su computadora empieza como a ver cosas, sí, en efecto, el dinero se ha retirado de la cuenta. Y yo ya sé, ayúdeme, por favor. O sea, yo sé que el dinero se está retirando de mi cuenta, pero es que no es mi culpa. Le estoy explicando que me acaban de estafar, ¿no? Me dijo, voy a ver qué puedo hacer. Le mando un mensaje,
pero lo que tiene que hacer usted ahora es ir a la policía y pues como poner ahí una demanda, o sea, declarar que la han estafado. Yo salgo del banco, voy a la policía está cerrada, no me atienden ese día y me dicen que vuelva al día siguiente. Yo vuelvo a casa y no sé qué hacer, o sea, estoy en lágrimas llorando sola en un país en el que no conozco a casi nadie todavía, en el que no hablo muy bien el idioma y estoy realmente entrando en crisis. Yo no sabía qué hacer y no sabía si decirle a mis papás, porque es mucho dinero. En euros puede parecer poco, entre comillas también, pero en pesos no. Entonces fue muy loco porque mi mamá me mandó un mensaje cuando yo estaba en medio de mi crisis en la cama llorando. Me escribió y me dijo, Irlanda, ¿está todo bien? Porque tengo un presentimiento, siento que algo raro está pasando. ¡Wow! El poder de las madres es increíble. Y yo, mamá, y le empecé a contar todo. Le conté todo a mi mamá me dijo, haz lo que puedas, nosotros veremos qué podemos hacer, te vamos a ayudar. Ok, hasta ese momento, pues no había solución. Mi esperanza era que el banco recapacitara y me devolvieran el dinero o encontrar al tipo y amenazarlo. Cosa que era imposible porque no sabía ni dónde vivía esta persona. En fin. Entonces, voy al banco al día siguiente. El viejo apestoso del banco me dice, señorita, me parece que no podemos hacer nada por usted porque fue usted quien hizo la transferencia. Y aquí es cuando les digo, piensen bien 2 veces cuando hagan una transferencia. Tengo miedo que mi cámara se caiga porque la guata está caminando. Entonces, no había nada más que hacer. Yo no podía hacer mucho ya. Yo tenía que ir a la policía ese día. En el banco ya me habían dicho, chao, eres tú la del problema. Obviamente yo reclamé y les dije, sí, pero ustedes no me dijeron nada, no me dijeron que yo tenía que esperar, pero a ellos no les importa, porque eres tú la que les debe. Entonces, bueno, voy después del banco a la policía. Me doy cuenta de que no sirve de nada porque esperé horas y horas y horas para entrar por fin, para que me escucharan durante 10, 15 minutos hablar, anotaran eso en un papel y lo guardaran. Y al final yo les dije, pero es que me van a regresar mi dinero o no. Y me dijeron, no, esto lo tienes que ver con el banco. Y yo así de que, ¿de qué mierda sirve que yo haya venido aquí, haya pasado horas esperando? No sirvió de nada, pero bueno, eso ya lo sabemos, lamentablemente. Por si no podía ponerse peor. Yo en ese momento seguía recibiendo mensajes del viejo apestoso del banco. Porque como les dije, el viejo apestoso del banco tomó mi número de los datos que él tenía del banco para ayudarme y me estuvo escribiendo como, hola, ya hice tal cosa, ya pregunté tal cosa, como manteniéndome al tanto del avance de la situación. Pero bajita la mano también me estaba ligando. Y eso no está bien, porque yo no estaba bien. Yo estaba en una posición muy frágil y estaba en una posición de poder. No vamos a entrar en debate, pero me sentó muy mal que ese hombre se pusiera a ligarme en medio de la crisis que yo estaba viviendo en ese momento. Obviamente se lo dije a alguien en el banco para que checaran eso y no sé qué pasó después, pero ese hombre tenía mi número y sabía dónde vivía y tenía mis datos. Así que bueno, es bastante peligroso. Por eso es que es el viejo apestoso del banco. Yo empiezo a preguntarle a mis amigos, a mis amigos, no tenía muchos amigos, pero a las personas que yo conocía o a los amigos de mi hermano que yo había conocido, si tenían como algún contacto, si tenían como algún trabajo del que supieran que alguien estaba buscando, porque yo necesitaba ponerme a trabajar así, muy rápido, para pagar esa deuda, porque si yo dejaba que el tiempo pasara y que los días pasaran y que la deuda siguiera ahí, eso me iba a crear intereses, lo cual al final sí pasó. Pero tuve la suerte de que Diego, gracias Diego si estás viendo esto, me prestó dinero para pagarlo al banco rápido y así yo estaba en deuda con Diego y no con el banco. Así que nada, entre Diego y mis papás pagamos la deuda
y conseguí un trabajo en un restaurante mexicano. Y en ese lugar viví cosas muy locas. Era un restaurante de delivery, es decir, no hay clientes, estás encerrado en una cocina mandando comida a los delivery, Uber Eats y todas esas cosas. Y fue una experiencia bastante curiosa. Trabajé solo un mes ahí porque después me despidieron, pero eso ya lo contaré en otro video. Al final fueron días muy difíciles, sobre todo ese primer mes fue muy muy difícil porque yo tenía que seguir yendo a clases y tenía 2 trabajos, em, de los cuales uno me explotaba un poco. Después de un mes logré conseguir ese dinero para reembolsar a Diego y en teoría el problema terminó. Yo ya había pagado al banco, yo ya había pagado a Diego y listo. Pero internamente estaba muy muy mal, emocionalmente también. Esa situación me dio muy muy para abajo porque incluso si ahora lo veo como hacia atrás, fue un mes en teoría difícil, pero las secuelas fueron de años, porque hasta hoy tengo problemas con el banco. El banco me tiene funada, o sea, yo tengo un límite de dinero que puedo gastar porque quizá en algún momento creyeron que soy una maldita despilfarradora de dinero que le debe el banco. Entonces estoy funada. Obviamente esa deuda también me trajo más deudas y eso se extendió durante muchos años. Y para no hacerles la historia tan larga, yo terminé de pagar esa deuda hace como 5 meses. Y gracias a mis papás, porque ellos me ayudaron. Pero yo sola no podía salir de ahí y estaba en un círculo vicioso. Pero vivir la vida pensando en que le debes dinero a alguien, no importa quién sea, pensando en que todo lo que estás ganando no es realmente tuyo, no te pertenece, lo tienes que guardar para eventualmente pagarlo, no es muy agradable. Así que bueno, nada, esa es la historia de cómo me estafaron, más o menos resumida. Ahora lo cuento con una sonrisa en mi cara y con mucho humor porque ya lo puedo ver como un problema pasado relativamente, pero fue el primer evento canónico que viví en Francia, porque son varios, pero ese fue el primero y vaya que fue duro. Así que si estás pensando venir a vivir a Francia, ten mucho cuidado con las estafas porque hay bastantes. La gente se aprovecha mucho de la gente más frágil, como extranjeros, gente que no habla el idioma, gente que esté en necesidad. Entonces, sí, mucho cuidado también cuando intentas rentar un apartamento, cuando estás buscando un trabajo, cuando hay muchas situaciones en las cuales te pueden estafar. Quizá incluso puedes buscarlo en forums y tal para que veas que en muchas ocasiones te pueden estafar. Y la moraleja de esta historia es siempre hazle caso a tu intuición. Si tu intuición te está diciendo algo no está bien aquí, hazle caso, porque muy probablemente es verdad. Y pues nada, esa es mi historia. Nos vemos en el próximo video en el que les voy a contar mi segundo evento canónico en Francia, que son las chinches. Pero bueno, nos vemos. Besitos, chao.